Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la tercera clase de esta séptima jornada de la segunda especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Hoy vamos a continuar el ejercicio que habíamos dejado sobre muros cortantes, cómo el software va a interpretar los resultados. Vamos a ver cómo vamos a hacer la parte de diseño. En la sesión pasada vimos cómo es la influencia de la discretización que van a tener los elementos muros ante cualquier evento y ver que por más que uno a veces tienda a querer discretizar mucho más y mucho más la edificación para tener una exactitud, una precisión que posiblemente no necesariamente tiene que ser tan exacta. Entonces nosotros podemos hacer, por ejemplo, en este caso hicimos una discretización que cada cuadrito, tanto en planta representa bloques de 1 por 1, y ahí fue donde inicialicé, ¿no?, con cuadros de 1 por 1 en las plantas, en las losas de entrepiso, y en los muros, debido a que la altura de entrepiso es 320, esos cuadritos de las alturas de los muros debe estar representando aproximadamente, vamos a ver acá, 320 entre 4, 0,8 por 1 metro de ancho, porque las longitudes así están por metro, están quedando cuadritos de 1 por 0,8, 0.8 metros cuadrados. Eso a veces, en mi caso particular, me gusta dejarlos al metro, porque cuando yo vea los niveles de esfuerzo en la parte de análisis, ya yo voy a poder saber cuántos kilos por metro cuadrado o kilos por centímetro cuadrado, o en el caso de los aceros, ya yo voy a poder tener una mejor idea de cuál va a ser la distribución que voy a tener, ¿sí? Ahora recalco lo que ya habíamos dicho anteriormente de lo importante que es la interconexión de los elementos para que no se generen puntos flotantes por allí que no estén transmitiendo de manera adecuada las fuerzas y los esfuerzos que estos van a producir a los elementos que están lateralmente, ¿sí? Ahora, es importante entender una cosa, que es el caso de las puertas y las ventanas, ¿sí? El caso de puertas y ventanas no puede ser llegar y quitar el elemento, ¿sí? El decir, mire, voy a quitar esto y voy a dejar un huequito. No. Ya que cuando usted haga eso, no va a crear concentraciones de esfuerzos en el elemento. Ok, y vamos a comenzar hoy por eso. Fíjense, voy a poner estructura 3D en una parte lateral. Esta tabla del modelo explorador la voy a cerrar, no la necesito momentáneamente para ampliar la ventana. Y voy a pararme en el pórtico 1. Elevación, pórtico 1. Ok. Estaría parándome justamente en este pórtico que está señalándose acá. Pórtico 1, pórtico 2, pórtico 3, pórtico 4 y pórtico 5. Acá y acá. Ok, aquí tendremos el pórtico A, pórtico B en el centro, y el pórtico C. Entonces fíjense, la idea es que nosotros incorporemos las ventanas. Recuerden lo que dijimos, ventanas no colocadas de manera continua, porque cuando vayamos a meter las fuerzas laterales
estas ventanas van a ser más bien un problema para los esfuerzos que vamos a tener en sitio. Ok, entonces vamos a establecer que por ejemplo va a ser una ventana alternada. Entonces vamos a procurar poner las ventanas de manera alternada, así no dañaríamos el diseño. Por ejemplo, en este caso tenemos que son 5 celdas de 1 por 1, ¿verdad? En estos casos no se pongan a decir, bueno, las ventanas de 1,20 por unos 40 por no sé qué más. Esto en estos casos no es muy, vamos a decir, pertinente estar tan dedicado a esto, ¿no? Uno puede hacer una ventana más o menos. Bueno, si va hasta 1 metro de altura, bueno, ya esta sería 1 metro de altura. Ventanas de 1,20 por 1,20 es lo mismo. Si usted hace una ventana de 1 metro por 1 metro, a 1,20 por 1,20, la precisión que va a tener es pérdida. La pérdida no es mucha, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo pudiese decir en este caso que voy a quitar cada celda de estas va a representar una habitación, y después voy a poner una puerta voy a hacer un hueco para puertas de manera que se puedan comunicar las celdas 2, 3 atravesar los ejes 2, 3, 4, y sí, podríamos asumir que por aquí saldrá el edificio. O sea, vamos a hacer un hueco que atraviese los ejes 2, 3, 4, tanto para esta celda como para esta celda, ¿no? Y ventanas, vamos a suponer que estas ventanas las vamos a poner alternadas, de manera que aquí, por ejemplo, haría yo la primera ventana. Voy a cambiar el color a esto. Haríamos la primera ventana acá, del exterior al interior. Las ventanas del nivel inferior, este sería el punto, vamos a ponerla acá, y esta sería acá. El tercer nivel lo haríamos acá, y el otro nivel lo haríamos acá. Ojo, esto evidentemente yo estoy suponiendo que la arquitectura debe tenerlo, ¿no? Previamente ya hemos explicado que el arquitecto que diseña edificios tipo túnel no puede ser cualquiera, sino que él ya sepa que este tipo de estructura se trabaja de esa manera, ¿no? Y yo quiero resaltar unos puntos importantes acá en esta parte del diseño. Miren, fíjense esto. Fíjense que he alternado las ventanas de manera que las fuerzas puedan atravesarse una a través de la otra. Vamos a poner este un colorcito. Cuando yo meta cargas laterales, ellas puedan movilizarse a lo largo de la edificación sin tener puntos o espacios vacíos que interrumpan el movimiento de esta fuerza, ya sea para una dirección o la otra. Adicionalmente, tenemos que tener presente, vamos a poner este otro, que debemos dejar franjas de muro que sean continuas, de manera que la transmisión de las fuerzas gravitacionales no se vean interrumpidas tampoco por muros, por huecos, por agujeros. Ese es el caso de esta franja que estoy dejando acá, fíjense, que va de manera continua hasta la base. Esta otra franja que va aquí. Esta franja central que va acá, que funcionarían básicamente como unas columnas. Todo esto que está aquí y todo esto que está acá. Esas son las recomendaciones mínimas que deberíamos tener en el diseño, ¿sí? Entonces, eso son como por ejemplo unas recomendaciones.
Aunque las ventanas son un poquito más grandes, unas ventanas más pequeñas, pero para nosotros la precisión que necesitamos para este modelo y lo que vamos a calcular son los aceros de refuerzo. Entonces podemos darnos una idea de este muro con esta forma, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Ok, fíjense, el hecho de que yo genere estas franjas que vayan desde el tope hasta la base, después, posteriormente, dependiendo de los análisis que yo me esté dando el software, yo puedo, vamos a decir, incluir elementos de borde o decir que mira, aquí adentro de este muro yo voy a poner una columna y eso le va a dar más rigidez, o hacer cuestiones mixtas. Por ejemplo, usted pudiese estar diciendo que usted pudiese pensar en decir que mira, este muro, por ejemplo, déjame borrar esto, si yo hiciera un corte de esto a yo pudiese decir que ese muro va a tener un elemento de borde algo como esto, ¿sí? Aquí tendrías el eje 1, aquí tendría, corrijo, el eje A, aquí sería el eje B y aquí sería el eje C. ¿Ven? Esos elementos de borde simplemente son columnitas que uno pone con un refuerzo adicional allí, aquí, aquí y aquí, que pueden tener un espesor mayor para brindarle rigidez a la edificación. Y además, al ellos tener estribos, ayudan a la estructura aún más. También podemos tener vigas intermedias dentro de este muro. Yo puedo decir que aquí adentro del muro hay una viga que tendría una sección de B por H, donde B debería ser igual al espesor del muro. ¿Qué quiere decir? Que la viga va a estar embutida dentro del muro. Y así podríamos estar ayudando a disminuir los efectos de la losa maciza, ¿no? Aquí lo que tendríamos es una viga con su acero de refuerzo, que puede ser mayor que el que tenemos distribuido en el muro, y a su vez estos tengan una cantidad de estribos que por lo general los ponemos uniforme para que ayude el corte, y los espesores de losa también sean pequeños, ¿sí? Esas son cosas que después nosotros vamos a ir incorporando en estos tipos de diseño. ¿Alguna pregunta? ¿Todo perfecto hasta ahora? Ok. También podemos hacer por lo menos que las losas, como son losas macizas, normalmente son losas macizas, dentro de la losa maciza nosotros también podemos incorporar viguetas o vigas embutidas dentro de la losa. Como son losas de 20 centímetros, alguna persona puede estar diciendo, bueno, es una viga plana, que es lo que está metiéndose allí. Ojo, no sería del todo una viga plana, porque una viga plana, no sé si todos conocen ese concepto de viga plana. El viga plana es una viga que le gusta mucho a los arquitectos, que tiene la altura de la losa y una base bastante grande. El problema es que esas vigas planas no tienen la suficiente rigidez, ya que B por H cubo sobre 12 debería ser la rigidez, pero como entonces esta es la que está elevada al cubo, no le aporta mucha rigidez al elemento. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo siempre digo es que es la misma losa, pero solamente que en algunas franjas críticas mando a poner estribos dentro de la loseta. Eso va a hacer también que la losa el espesor pudiese ser disminuido, pero como tiene que ser un encofrado y un vaciado recto,
completos, no por etapas, no es conveniente disminuir el espesor de la losa, pero esa losa que va a ser de 20 centímetros va a estar siendo más rígida internamente, entonces las deflexiones no van a afectar mucho la losa, y esta va a poder soportar mucho más carga de la que pudiese tener si el acero fuera distribuido uniformemente en X y en Y. Ok, entonces fíjense, vamos a hacer las ventanas. Las ventanas, tenemos una opción que está aquí en la franja izquierda, donde dice Draw. Cuando uno se para sobre ella dice Draw Wall Openings Plane Elevation 3D. Al hacer clic allí se va a desplegar la ventana tal cual como nosotros cuando dibujamos una losa. Entonces fíjense que me va a preguntar la altura, el ancho y la altura. Aquí tenemos el ancho, vamos a suponer que es 1 metro. 1 metro. Y la altura va a ser de 1 metro también. Ahí usted puede incorporar la distancia. Corrijo, aquí tendría que ser 100 centímetros porque está en centímetros la unidad. 100. Y me habla de la distancia, ¿no? Porque fíjense que cuando yo vengo, fíjense que ya al yo hacer clic, o sea, sin haber hecho clic, ya cambia la opción y puedo hacer clic sobre la ventana específicamente. Ahora, en este caso, él se refiere a openings, a una abertura. Esta abertura puede representar una puerta, puede representar una ventana, puede representar una ductería. La puedo hacer en 3D como estoy haciendo en el muro, y también la puedo hacer en planta. Para las plantas, miren, en estos casos de estos edificios es importante que sepamos bien dónde van a ir los servicios, porque debemos dejar los huecos en la losa. Recuerden que ese hueco de esa losa en particular tiene que dejarse ya hecho, porque si no no van a romper la losa para meter los servicios. A veces se ponen por un costado de la edificación, se pone algo embolado y por allí una columna falsa cubre todo eso, pero repito, va a depender del diseño que esté haciendo el arquitecto, que sepa hacer edificios tipo túnel. Fíjense que ahí la imagen que tienen allí, se pueden dar cuenta que yo puse width age 100%, y cuando yo me muevo con el cursor, fíjense que generó un cuadrito de igual tamaño que los que tengo hecho ahí, ¿sí? Estas alturas son de 0.8, altura 3.2, 0.8. Yo pudiese estar, vamos a acercarnos un poquito más para ver si queda exacto. Bueno, ahí lo está haciendo exacto, 100%, 100 de ancho, la altura son 4, esto tendría que ser 80 centímetros. Ahí sí tendría la medida exacta, ¿no? Recuerden, 3.2 entre 4, 0.80. Entonces ahí yo hago la primera abertura. De aquí a aquí. Ya que no lo está haciendo. Ya, entonces fíjense, cuando yo voy a hacer las aberturas, él ya identifica que esto es un shell. Lo primero que me está preguntando es el shell donde yo lo quiero ubicar, ¿sí? En este caso, el shell completo mide 100 por 80, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo no hubiese fracturado este elemento en partes, yo pudiese decir, bueno, el tamaño de la puerta, de la ventana, es 80 por 100, y él graficaría. Porque fíjense que apenas yo le doy clic en la ubicación de la ventana, él genera unas coordenadas, ¿ves? Esas coordenadas me van a indicar a mí, mira, el hueco va acá. No lo hace, porque ¿qué pasa? El tamaño es más grande. Y ahí estaría, ¿eh? Porque buscó que yo fijara este punto. Repito, para que quede para la grabación. Voy a echarlo para atrás.
Fíjense, inicialmente yo supuse que la ventana era de 100 por 80 centímetros, que debería ser el hueco completo. Entonces, el primer punto que me está pidiendo que genere es que seleccione la losa. Fíjense, por eso en este caso la losa, que ya no es todo este muro, en este caso ahora es este cuadrito solamente, le doy clic y ahora me pide la ubicación del punto y yo le digo, el primer punto va a ser aquí, en el join. Y ahora hago la abertura y digo, hasta este tamaño va a ser el hueco. El problema es el tamaño, ¿ven? No puedo hacer un hueco más grande que el elemento, ¿sí? Ese es el tamaño que me está saboteando. Yo pudiese decir, seleccionar esta losa y de manera más fácil decir que es un opening y hacerla. ¿Ve? Hay muchas formas de hacer el mismo trabajo. Lo único que sí quiero que quede claro es que yo no debo dejar un hueco. O sea, el hueco no significa que yo voy a agarrar y voy a quitar el elemento y listo, y con eso ya tengo la ventana hecha. Llegar y decir, esto vamos a eliminarlo acá, ¿ven? Vamos a eliminarlo y con eso ya hice la ventana. De nuevo, fíjense, es importante entender que una abertura es cuando tiene esta X atravesada. En cambio, si yo selecciono el elemento y simplemente lo borro, esto que está acá no va a ser lo mismo que este que está acá. ¿Por qué? Porque en estos puntos que está aquí, en estos puntos que está acá, y estos puntos que está acá, y estos puntos que están acá, va a haber una inconsistencia del resultado. Entonces no le va a dar las concentraciones de esfuerzo que debería darnos aquí por ser un elemento de esquina, de borde, en un losa. Aquí debería haber unas concentraciones de esfuerzo, y esas concentraciones de esfuerzo que están allí son las que siempre obligan a que usted tenga que meter un acero de refuerzo aquí, un acero de refuerzo aquí, uno aquí, uno aquí, uno acá y uno acá, uno aquí y uno aquí. En los bordes laterales, o sea, en las esquinas de las ventanas. En cambio, si usted deja el espacio vacío, simplemente no se le va a generar y usted no va a saber qué refuerzo es el que va a poner en ese sitio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Fíjense la diferencia. Esto tiene una X atravesada, este no tendrá nada. ¿Sí? Ahora, fíjense, una abertura es una propiedad de un shell. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo decir a un shell, decirle modificar la propiedad y asignarle una abertura, que es lo que yo haría en este caso. Vamos a borrar esto un momento. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a seleccionar, vamos a darle control Z a esto acá. Yo voy a seleccionar todos los puntos que yo sé que va a haber ventana. Aquí voy a poner uno, aquí voy a poner el otro, aquí no, aquí, el otro iría aquí, este otro iría aquí, este no, este tiene que ir acá, un poquito más abajo. Después este iría 1, 2, 3, este iría aquí, este iría acá y este iría acá. Alternado, este aquí, este acá, este acá y este acá. ¿Ven? Yo puedo seleccionar, tener los elementos de abertura, que voy a cambiarle la propiedad de abertura de una vez. Aquí les voy a remarcar acá, este aquí, ¿dónde están todas las ventanas? Acá. Y entonces yo lo que le voy a decir es asignar al shell, al muro, al wall section, la propiedad que dice none. ¿Ven? Entonces él va a entender que él sabe que tiene un elemento de área, pero que es un elemento de área que no tiene propiedad.
que no tiene masa, pero que existe, y entonces al existir, él cuando no va a generar las inconsistencias entre cada punto. ¿Sí? Le pondríamos la propiedad none, le digo aplicar, no, no, esta opción no nos va a servir, porque puso como que si estuviera un vacío. Corrijo, discúlpenme esto, vamos a deshacerlo, vamos a hacer la selección previa, select previous, o sea que normalmente los hago directamente. Vamos a decir aquí, yo les puedo asignar al shell un opening. Exacto, esta es la opción, un opening, y le digo aplicar y listo. Repito, esta opción la traje yo del menú asignar al shell. Fíjense que hay una parte que dice openings debajo de wall section. Aquí vamos a poder tener openings, aberturas. Entonces yo puedo haber hecho seleccionar todos los elementos shell que yo quiero que sean aberturas, incluyendo viga, o sea, incluyendo los que van en horizontal para aberturas de las losas, incluyendo las ventanas, incluyendo las puertas, etcétera, etcétera, y le doy la propiedad de un opening. Y al yo darle la propiedad del opening, ahí está en pantalla, ya la pueden ver, ya él automáticamente va a reconocer eso como un hueco y estaríamos listos, ¿sí? Entonces fíjense, vamos a borrar esto un momento, vamos a poner los muros, las ventanas que van en el pórtico 5. Voy a moverme hasta el pórtico 5. 2, 3, 4, 5. Y voy a incorporar las mismas ventanas. Esta ventana, una acá, selecciono una por una de nuevo, una aquí, corrijo, una acá, dejando una por el medio, otro aquí, otro acá, posteriormente sigo aquí, acá y acá, y acá y acá. Vuelvo a hacer la selección en el pórtico 5, me meto en menú asignar al shell un openings, le voy a aplicar y ya tengo las ventanas hechas. Digo acá, vamos a este 3D, ya tendré todas las ventanas con todas sus propiedades realizadas allí. Estas las aberturas del edificio. Ok. Cuando yo voy en los sucesivos pórticos, por ejemplo en el pórtico 3. Ok, fíjense, el caso de las puertas, estas puertas que están acá, hay muchas personas que con frecuencia, ojo, cuando hablo con frecuencia, ponen la puerta justamente una al lado de la otra para crear el túnel, y allí y por ahí iría el muro completo, ¿verdad? Eso puede hacerse, ¿sí? Pero el problema es que vamos a estar poniendo precisamente una zona de debilidad en este muro. Entonces las puertas yo recomendaría, en mi caso, poderlas poner 1 metro, por ejemplo, separadas de este muro, y las pondríamos acá. Este muro estos muros que están acá, aquí tendríamos 0,80, 1,60 m de puerta. Fíjense, 1,60 m de puerta, 3 huecos de estos sería 2,40. Es más representativo poner una puerta de 1 metro por 2,40 que una puerta de 1 metro por 1,60, ¿sí? Y las ponemos, las pondríamos aquí, aquí y aquí, ¿sí? Y en este caso uno aquí, aquí y aquí, otro aquí, aquí y aquí, porque en todos los niveles tiene que haber puertas. Vamos a ir marcándolos. Ya voy con una pregunta que me hicieron por allí. A ver acá, terminan estas puerticas. Y eso tengo que hacerlo en
los otros pórticos también. 2, 3. 1, 2 y 3. Denme un momento para poder hacer este trabajo. Dos, 3. Vamos al último pórtico. Son 3 muros allí. 3, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 acá. 1, 2 y 3. Ok. Vamos a la pregunta. Sin que se haga la idea de que estos huecos son para aberturas. Bueno, fíjense, hay un gran problema a nivel general. Bueno, yo voy ya un momentico acá. Voy a asignarle el shell, el opening. Ajá. Y digo aplicar. Y ahí voy a tener los huecos. Los huecos allí que van a representar las puertas que tiene ese muro. Vamos a poner esto aquí en 3D. Así se va refrescando la imagen mientras nosotros damos la explicación. Quiero poner esto acá. Ok. Aquí, sí, mire, el problema, y eso es algo que cuando... Ok, ya me acuerdo. Mire, el problema es este tipo de edificaciones. Cuando se hace este tipo de edificaciones, a los dueños se les debe entregar, como quien dice, el manual del usuario. El manual del usuario se le debe entregar a ellos, se le debe entregar a una junta de condominio, etcétera, etcétera, los responsables del mantenimiento del edificio, en el cual se les debe explicar que bajo ninguna circunstancia ellos deberían estar abriendo agujeros en esos muros, porque tristemente, aunque usted los ve que están con un taladro y ven que no pueden clavar no pueden poner ni un tornillo porque es un concreto de una resistencia mayor, etcétera, etcétera, el hombre insiste en ponerlo siempre. O sea, cuando tú ves que ya se te está haciendo muy cuesta arriba poner una cosa, bueno, no lo pongas allí porque no vas a poder, porque el material es muy resistente. No, insisten. He visto edificios con características tipo túnel, en que algunos de los residentes has decidido ampliar la ventana del comedor, quitar eso o ponerle, o lo tiene totalmente recto. El que vi estaba totalmente recto el muro y decidieron abrir un hueco de la cocina hacia la sala para poner un mesón. O sea, mire, de verdad, o sea, claro, evidentemente a él no lo inspecciona ningún ingeniero en esa obra. Entonces llega un maestro de obra y empieza a caer la mandarria. Usaron hasta esmeril. Y ellos, después que yo vi, bueno, por casualidad yo fue los días después que estaba ya están avanzados en el hueco ese que hicieron. Y yo les dije a ellos, ustedes no saben lo que ustedes han hecho, ustedes le han quitado la vida útil a este edificio. Ustedes abrieron un hueco que no se tenía que abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, pero es que a mí nadie me dijo nada. Bueno, amigo, cuando usted ve una pared y empieza a tumbar y ve que no es de bloque, sino ve cabillas y ve un concreto muy duro, páralo allí. ¿Mm? ¿Sí? O sea, esto es que debe estar presente. Mire, la persona, cuando usted le dice, mire, este edificio, usted está adquiriendo este edificio, este apartamento, usted no puede hacer esta cosa, esto y esto y esto. Las personas tienen que entender que el tipo de construcción que están usando no es lo mismo.
Ajá, mire, mire, aquí hay varios ejemplos que me están dando todos ustedes. Mira, uno para colocar extractores. Ok, esto puede ser un huequito. Pero otro, modifican para poner ventanas más grandes. La panorámica. O sea, bueno, las panorámicas en este tipo de edificios siempre se pueden poner, ¿no? Porque como ellos están dejando esta celda abierta para poder sacar el encofrado, normalmente esto que está aquí es tabiquería de bloque y aquí ponen las ventanas, ¿sí? Las únicas ventanas que a veces abren, a veces no las ponen tampoco, son estas que están aquí en los dos costados que yo puse. Pero ojo, esto que estamos aquí haciendo, bueno, fíjense que al principio los periodos cuando nosotros los evaluábamos daban periodos similares tanto en X como en Y, porque teníamos una concordancia con el área de concreto. Y les dije que esto igual habría después que calibrarlo, ¿sí? Fíjense, ahorita ya nosotros generamos este modelo. Ya este modelo está listo para correr, él tiene sus cargas, él ya tiene las ventanas. Entonces vamos a ver cómo va a ser, antes de decidir la parte de diseño, vamos a ver cómo están los análisis modales. Aquí vamos a darle una corrida a esto. Entonces mientras el modelo se corre, vamos a ver qué otra pregunta tienen acerca de esto, ¿no? Fíjense, yo quité áreas de muro, tanto en los muros, en este caso solamente en los muros laterales, que eran los muros de 12 centímetros. Eso quiere decir que vamos a tener menos resistencia en esa dirección que en el muro que va ahí a lo largo de la dirección X. Los muros en Y, que a pesar de que son mayor cantidad, son de menor espesor. Y el muro interno, que es el que va en la dirección X, de 37.5. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Este modo de esto que está acá, este análisis modal, nos va a proporcionar la idea de saber si el espesor de ese muro de 12 centímetros es suficiente. Porque cuando veamos el comportamiento con los agujeros, ojo, una cosa es sin los agujeros, otra cosa es con los agujeros. Porque con poner los huecos tenemos menos rigidez. Bueno, aquí ya corrió. Vamos a buscar las tablas para que mientras se les refresca la ventana a ustedes. Vamos a buscar el análisis modal. Vamos a ver las tablitas. Ok. Los valores máximos abajo, 94. Cumplimos con la norma. Vamos para acá arriba. Bueno, vamos a esperar aquí. Acá todo análisis modal debemos constatar que tengamos más del 90% de participación de la masa, son UX 94.13. En la sumatoria de UY al final tendríamos 93.09 participación de masa, RZ 92.67 de participación de masa, los tres son mayores al 90%. Eso quiere decir que nuestro análisis o lo que vayamos a sacar de aquel es totalmente válido, ¿sí? Vamos a los modos 1, 2 y 3, son los modos principales. Voy a hacer una marca acá, modo 1. Tenemos acá al modo 1, traslacional en UY. Evidentemente tiene que prevalecer donde hay la menor rigidez, debe ser el de mayor, es el de menor espesor. Fíjense, en la dirección Y el primer modo es de 0.221 y va en la dirección UY, ¿sí? Eso quiere decir que tiene un 69,17% de participación de masa. Fíjense, el primer modo, fíjense que es tiene el mayor periodo, se desplaza en uso Y. Y esto es precisamente porque, bueno, en uso Y es donde tenemos menos rigidez,
Recuerden, he abierto huecos en los muros que van precisamente en esa dirección. En cambio, Usuye, además, no solamente de este translacional, sino que también tiene algo alrededor del eje X. Eso quiere decir que está buscando moverse en esta dirección. En este caso sería algo como esto. Fíjense, este Rx, que tiene una participación de masa de 35,71, es el que está haciendo que este edificio trate de volcarse en esta posición. Ahora, cuando yo vengo a hacer el modo 2, modos de 0 con 0.205, fíjense, ya hay una diferencia entre este modo y este otro modo. Ahora veamos el modo 2. El modo 2 no es traslacional, es netamente torsional, con un 68.79%. Ok, este valor de equilibrio nosotros lo hemos dado de acuerdo a que nosotros tratamos de equilibrar por aproximación los espesores de los muros, ¿sí? Este tipo de estructura con muros más en una dirección que la otra va a tratar de girar siempre. Va a haber un modo de vibración torsional, como en todas las edificaciones. Pero fíjense que en este es fuerte por aquello de los muros, ¿no? Por la rigidez que aportan los muros. Ahora, fíjense ahora cuando yo evalúo el modo 3. El modo 3 tiene 0.119 de periodo, 0.119 segundos son estos, ¿no? Segundos. Y está en la dirección UX, ¿sí? Y con un 75,93% de participación de masa en UX. Esta es RZ y este es UX. Y yo me vengo para acá. Bueno, aquí tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto. Y aquí tengo un RY. Ese RY está tratando de que el edificio que está así trate de girar así. Evidentemente este valor tiene que ser mucho más pequeño, ¿sí? Fíjense algo, aquí tenemos que estar muy conscientes de que el hecho que en los casos anteriores no nos ocurría tanta diferencia. Aquí yo digo, miren señores, aquí ese muro de 12 centímetros, ¿sí?, está haciendo que tengamos más flexibilidad en una dirección que en la otra. Fíjense, tenemos un periodo de 0.2221 segundos y tenemos, vamos a ver al otro, 0.221 menos 0.119. Estamos teniendo casi 0.10 por segundo, ¿sí? 0.10 por segundo. Si vamos a los puntos referenciales que conocemos, estaríamos hablando de un piso más, como que si tuviésemos un piso más, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que quitarle rigidez en la dirección UY, que es la parte, no, quitarle no, aportarle, corrijo, aportarle rigidez a los muros que están en la dirección UY para quitarle capacidad de desplazamiento, ¿sí? Claro, en este análisis la diferencia está muy pequeña. Pudiésemos, en este caso, yo pudiese dejarlo así y verificar las derivas de entrepiso. En el caso de que las derivas de entrepiso no den o estén muy cercanos a los valores límites de la norma, entonces yo tengo que aumentar el espesor del muro que va en la dirección Y. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿Sí? Normalmente estos muros, estos edificios de esta tipología, los muros son bastante pequeños, ¿sí? Se tratan de espesor pequeño para economizar, ¿no?
se ponen concretos de alta resistencia, las mallas de acero son de alta resistencia, etcétera, y nos permiten generar elementos bastante ligeros y con mucha capacidad. Entonces, fíjense en los análisis que nosotros debemos hacer inicialmente. Fíjense que hasta ahora no he corrido nada. O sea, en el hecho de que no he diseñado nada. ¿Ven? Ahora sí, vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear acá. Y ahora vamos a pasar a la parte de diseño. Fíjense, ahora viene la parte de diseño. Para la parte de diseño, hay unos elementos que yo debo crear que se llaman peers, que los vamos a conseguir en el menú definir, y ahí hay una cosa que llaman peers label y otros que llaman expanded labels, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser los peers y cuáles van a ser los expandlets? Los peers son aquellos que vamos a utilizar como columnas. Son los elementos muros que se van a comportar como columnas. Entonces, yo voy a generar una cantidad de peers que puedo incorporar a cada elemento columna. En este caso, yo puedo decir que, por ejemplo, voy a asignar un pierce. Me voy al muro que va a estar en el pórtico 1. Y yo voy a decir que voy a asignar un pierce para este muro completo. Pero fíjense, no sería del todo así. Porque hay unos pierce en particular que van a funcionar como vigas. Pero como son muy pequeños, no los voy a considerar. En caso para las ventanas no vale la pena. Para las puertas tampoco, porque tenemos 1 metro de ancho. Si tuviéramos un poco más de 1 metro, pero bueno, lo voy a asignar para que aprendan a hacerlo, ¿no? Entonces este muro y este muro lo voy a considerar las franjas que están acá, las voy a considerar como columnas. Entonces yo tendría que ya asignar aquí un pierce. Si yo quisiera hacerlo bastante exacto, debería asignar un pierce por cada franja. El problema es que como me va a dar un acero más o menos uniforme, yo pudiese decir, miren señores, todo este muro, todos los elementos shell de este muro, estos y estos, les voy a asignar un tipo de pierce que los voy a llamar, por ejemplo, pierce 1. Vamos a definir una etiqueta de pierce. Voy a agregar varios. Voy a agregar unos 10 pierce para no tener que volver a entrar acá, y con esos utilizaría lo suficiente. 4, agregar 5, agregar 6, 7, 8. Si necesito más, agrego más. Y 10. Acá se dan cuenta, bueno, ya incorporé estos 10 peers, que yo agarré las franjas que van a lo largo del muro, ¿sí? Acá y acá y acá. A estas franjas que yo les voy a asignar al shell, les voy a asignar el pierce label. Me meto en el menú asignar y le digo que al shell, porque esto es una propiedad que se asigna al shell, y le digo voy a asignarle a todas esas franjas, le voy a asignar el pierce 1. ¿Sí? Pierce 1.
Yo puedo ahora seleccionar los elementos que están arriba de la ventana solamente hasta las partes, dejando el único cuadrito libre que voy a dejar es justamente el cuadrito que está arriba de la ventanita. Solo el que está arriba de la ventana es el que te voy a dejar libre. A eso también puedo asignar el Pierce 1, pero para hacerlo más didáctico voy a asignarle otro Pierce, que sería el Pierce 2. Ok. Esto mismo lo voy a hacer en el muro del pórtico 5. Voy a volver a asignar todos los pórticos lineales, o sea, los shells que están de manera continua. Y le voy a asignar el Pierce 3. Y después a todos los pórticos, los otros shells, corrijo, repito, y exceptuando el que está justamente abajo de la ventana, o sea, que está arriba de la ventana, ese no lo voy a seleccionar como Pierce. Y lo voy a llamar un Pierce 4. Pierce 4. Ahora nos iríamos al pórtico 4. Y como este muro tiene menos franjas, podemos decir que toda esta franja vertical, que toda esta franja vertical y que toda esta franja vertical, vamos a hacer una diferenciación. Vamos a decir que esta franja externa, esta franja de muros externa y esta franja de muros externa se va a llamar el Pierce 5. Y este muro interno, esta columna va a llamarse Pierce 6. Fíjense, como tenemos distintos muros en distintas posiciones, esta posición de P5 y P6 la debe llevar similarmente es el pórtico 2. Entonces me voy al pórtico 2, porque es el que está en la misma, vamos a decir, debería ser simétrico. A este le vamos a poner el P5 y a este otro le pondría P6 de nuevo. Y para el pórtico de muros centrales, que es el del pórtico 3, aquí a estos exteriores les vamos a asignar el Pierce 7 y a esto que está acá el Pierce 8. Fíjense que siempre he dejado el que está sobre la abertura, ya sea para ventana o para puerta, aparte. ¿Sí? Sobraron unos Pierce, no importa. Si sobran no hay problema. ¿Ven? Fíjense, acá en el menú definir vamos a generar ahora los Spandrel Labels. Los Spandrel Labels son aquellos muros, va a ser la propiedad de aquellos muros que van a funcionar netamente como vigas. El caso específico de los huequitos de los elementos área que estoy dejando sobre las ventanas y sobre las puertas. ¿Sí? 1 metro de ancho, 0,80, creo que son 0,80, exactamente 0,80, es más que suficiente. ¿Sí? Eso no son netamente dinteles, pero pueden ser vigas. Entonces tendríamos que ver cuál es el acero específico que tiene que llevar allí. ¿Sí? Para eso vamos a designar Spandrel Labels. Vamos a hacer un Spandrel 1 y un Spandrel 2. El Spandrel 1 se lo vamos a colocar netamente a las ventanas. Y los Spandrel 2 se los iremos a poner a las puertas. Vamos a ir poniéndoselo a las puertas. Quitar esto acá.
vamos a borrar esto aquí para que no se nos... Estas son las puertas centrales. Hacemos el siguiente, uno acá, uno acá, uno acá. Aquí y aquí. Y tengo que echar hacia adelante y hacia atrás. Atrás. Aquí, este. Ahora le vamos a asignar al shell el expander label. Le voy a decir que esos van a ser los S2. Y ahora, cuando vayamos a los muros de las ventanas, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno acá, se los voy poniendo justo en el elemento shell que quedó sobre las ventanas. Aquí, aquí, aquí. Y en eso asignaremos el expanded 1. No, fíjense, los peers y los expanders son propiedades que se le están asignando a los muros. Ahora, la propiedad peers está enfocada a el momento en el que el muro se va a comportar como una columna, o sea, que van a bajar las cargas de manera continua, que van a tener flexión y compresión, flexo-compresión o flexo-tracción, ¿sí? Ahora, por eso el muro se diseña bajo dos fundamentos. El muro netamente por corte o por acciones gravitacionales, que sería como que si se estuviera comportando como una columna, el software lo interpretaría como un pierce. Y los muros que se pueden llegar a comportar como vigas, donde va a necesitar un acero superior o un acero inferior, porque la flexión es la que rige el cálculo de ese tipo de muro, sería los expanders. Al usted incorporar esas dos propiedades a determinados tipos de muros, estás determinando cuál va a ser el criterio de diseño de cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Se entendió? Repito, entonces, cuando tú le asignas, ya sea un expander o sea un pierce, estás generando el criterio de diseño que va a tener ese elemento área o ese elemento muro, para ser más específico. Ok, fíjense aquí que ya después que usted asignó eso, ya no queda mucho que hacer. Deberíamos, por ejemplo, meternos ahora donde se diseña el muro. Aquí en la parte inferior, así como diseñamos el acero, diseñamos el concreto, hay una parte que parece una C, letra C mayúscula, y allí está lo que decimos que es la parte de diseño, ¿sí? Allí vamos a incorporarles las combinaciones de diseño que vamos a considerar, bueno, para la redundancia, ¿no? Consideraciones de diseño, para que vamos a tomar en cuenta en el análisis, ¿sí? Eso es igualito en donde está la letra C, que es de diseño de elemento concreto, muro. Vamos a expandir esa ventana. Y al expandir esa ventana, vamos a buscar donde dice Select Design Combinaciones. Y allí deben aparecer todas las combinaciones que ya conocemos y pasarlas de acá, de izquierda hacia la derecha. De esa manera, cuando diseñe el muro, él va a probar las combinaciones de carga de 1.4 más 1.2 más 1.6, los sismos en X, sismos en Y, viento si lo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos pasar las combinaciones de un lado para el otro. Recuerden que el software va a ir revisando combinación por combinación y va a ver cuál va a ser la más desfavorable. Así que aquí no habría, como quien dice, mayor problema con esto. ¿Estamos claros? Voy a decirle que ok. Ahí están las fuerzas, las combinaciones, como se pasan de la izquierda hacia la derecha. Decimos ok y ahora sí vamos a volver a correr el modelo. ¿Eh?
No sé si tengamos alguna pregunta. Repito, aquí simplemente yo estoy estableciendo la forma de meter datos y elementos. Claro, estoy teniendo un criterio de ingeniería para poder yo hacer esta cosa. Es, es simplemente para que aprendan cómo meter los datos dentro del software. Acá me preguntan por qué no metí las tres combinaciones que estaban. Recuerden que esas tres combinaciones son envolventes: estático, dinámico y de diseño. Y esas combinaciones no se deben utilizar para diseñar, porque entonces estarías diseñando la estructura con el máximo de lo máximo y entonces te va a dar no va a ser por casos de carga, sino por las máximas fuerzas de todo. Entonces te va a dar cosas muy exageradas. Eso lo vimos en los primeros temas. Recuerden eso, que esas combinaciones no se usan para diseñar. Esas combinaciones simplemente yo las impongo o las pongo en el software para cuando yo vaya a sacar algún tipo de reacción o alguna tabla, para tener la tabla de máximas acciones. ¿Sí? Ok, allí ya corrió. Ustedes ya están viendo que está deformado el punto derecho. ¿Sí? No voy a revisar el caso modal porque no hice ninguna modificación en la rigidez. No debe haber mayor cosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué sí voy a conseguir? Por ejemplo, ahora vamos a la parte de análisis. Como ya yo asigné los peers, todo eso, yo voy a poder ver los diagramas de corte. Diagramas de cortes, diagramas de momento, por distintas combinaciones. Y fíjense que ahora en la ventana me dice incluir y ya no me va a decir frame, sino yo quiero ver los diagramas de los peers. Fíjense, voy a repetir, acá este icono es para ver, siempre lo hemos utilizado para ver los diagramas de momento y corte y todo eso, y eso siempre sale marcado el frame. Ahora no, ahora voy a desmarcar el frame y puedo marcar el pierce o el expanded para ver los diagramas de momento. De acuerdo, vamos a ver una combinación. Esta de 1.2 más 1.6. Y yo le digo aplicar. Ahora tengo que cambiarme para esta ventana. Entonces fíjense cómo generó un diagrama de momento para esa estructura, para ese pierce que está en esta situación, ¿no? Fíjense que si yo me voy moviendo, ven, ventana por ventana genera un pierce, o sea, un diagrama de momento en conjunto para para ese muro. Ahí yo puedo ir viendo, es más, yo puedo hacer clic sobre él. Así es que esta ventana está, cerrarla, y puedo ir viendo el diagrama de momentos a lo largo del muro por etapas, ¿no? Primer piso, segundo piso, hasta el primer piso vamos a irlo más arriba. Entonces fíjense el diagrama de momento cómo va a ir variando, ¿no? Que prácticamente cero. Claro, la gran rigidez que se aporta en estos muros hace que den esos resultados, ¿no? Aquí tendríamos momento B2, B3. Claro, hay que cambiar uno que tenga sismo, y ahí sí aparecen valores grandes de momento. Las fuerzas axiales realmente no nos van a generar momento. ¿Sí? Ahora, esto también yo puedo decirle, mire, yo no quiero ver los diagramas de los peers, sino quiero ver lo de los expanded, por un caso de carga gravitacional. En este vamos a usar el 1.2 más 1.6. Vamos a ver aquí, pasa que esos valores son tan chiquitos en este caso que si vemos por aquí
no los va a mostrar. Vamos a ver uno, momento 3.3 con un sismo aquí para ver. Son momentos muy pequeños. Por más que no, vamos a ver si nos acercándonos logramos ver algo. No, no da momento. Porque es una carga muy pequeña la que tiene ahí arriba, ¿no? Por más que pongamos un valor grande, no nos va a dar mayor cosa. ¿Sí? Si ponemos, por ejemplo, corte, tampoco. Son valores muy pequeños. Claro, recuerden que es apenas 1 metro de ancho. Por eso no da un valor consistentemente grande, ¿no? Porque es una viguita apenas de 1 metro de ancho. A diferencia que cuando uno hace los cálculos por columna, ¿no? Ahora, esto es la parte de análisis. Se revisa tal cual como venimos haciendo en la parte de concreto, pues, y de pórtico, etcétera, etcétera. Prácticamente es el mismo procedimiento de análisis. Evaluar las fuerzas cortantes, los desplazamientos. Los desplazamientos los podemos evaluar tal cual como estamos acostumbrados en ese pórtico que está inclinado. Y por ejemplo vamos a ver los desplazamientos en la dirección Y, productos del sismo en Y. Estaremos hablando del sismo al 100% y vemos la aplicación. Desplazamientos por el sismo en Y al 100%, meto el sismo en Y porque sería la zona en la que está este pórtico para poder ver ese desplazamiento, y nos daría en la dirección Y aproximadamente 0,30 centímetros. ¿Sí? 0,30 centímetros. Fíjense, así podemos evaluar los desplazamientos, ¿no? Ahí decimos, bueno, 0,38 centímetros. Tendríamos que ir viendo nivel por nivel para después calcular las derivas. Por ejemplo, aquí está una deriva rapidita de calcular. El valor del superior sería 0,308 centímetros y el inferior es menos 0,249. Desplazamiento en Y. Esto menos esto da 0,059 dividido entre 320, que sería la altura entre pisos. Recuerden que es 320 pero en centímetros. Eso da 1,84375 por 10 a la menos 4. Pero recuerden que esos desplazamientos que están allí son desplazamientos elásticos reducidos. Tengo que multiplicar por 0,8 por R. No recuerdo, déjeme ver si el R de cuánto es, de acuerdo a la función que yo incluí. R igual a 4. Entonces multiplico por 0,8 por R igual a 4 y me da una deriva de 0,05. La deriva de acá, inelástica, corrijo, sea de 0,00059. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí. Por 10 a la menos 4. Sí, triple 0. 1, 2, 3, 4. Está bien así. ¿Ven? Cinco, 9. Exacto. Esta sería la primera deriva. Fíjense que esta deriva, ojo, repita, recuerde que el desplazamiento
en este, el desplazamiento en este se restan y luego se divide entre la altura entre piso h en centímetros también, y después lo debo corregir por 0,8 por r igual a 4. Recuerda que tiene que ser deriva inelástica. 0,8 por r por el desplazamiento elástico reducido de acá. Fíjense que esto, evidentemente esto está menor que el 0,012 que dice la norma. Esto está bien por derivas acá, habría que evaluar las otras derivas, ¿no? Este es solamente para el sismo en Y, habría que ver las combinaciones. Exactamente, esto es parte del análisis que deberíamos estar haciendo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, que lo que quiero ver, mostrarles ahora es la parte de diseño. Para los diseños debemos hacer clic en la parte de diseño donde dice Share World Design, de corte de diseño, que es donde les dije la C grandísima, donde le hicimos clic. Ahora le vamos a dar clic sobre el dibujo para que él haga el cálculo del muro. Sí, la revisión de los desplazamientos es ya como estamos acostumbrados. Como se hace habitualmente en pórticos. Ahora vamos a evaluar. Fíjense, él va a evaluar pierce por pierce, expander por expanded. Vamos a ver aquí. Está todo montado uno sobre el otro, Vamos a ver aquí. Vamos a dar clic sobre ellos. Fíjense en este caso, como consideramos que todo es el mismo pierce 1, todo este sector, él dice, yo le puedo dar clic sobre él, sobre el número, sobre cualquier parte del pierce 1, le voy a dar clic y él me va a arrojar, le doy clic botón derecho y me va a arrojar un documento con todas las propiedades. Fíjense, este era el pierce 3 y todo lo que es corte, qué caso de carga, cargas axiales, momentos MU, corte, factores, corte mayorado, ¿sí? B sub C, B sub N, y están todo lo que fíjense que ni siquiera solicita elementos de borde. Aquí estamos, y aquí estamos viendo cómo son los esfuerzos a compresión, los esfuerzos límite. Fíjense, tiene un esfuerzo límite de 42 y tiene uno de 1,33. Fíjense, no requiere mejoras acá. O sea, podemos tener un elemento, un informe detallado de cada uno de los muros. En este caso nos faltó colocar los pierces en el otro muro, ¿no? Es más, lo voy a desbloquear rapidito. Y el muro que va en el pórtico B no le puse pierce. A este vamos a ponerle un pierce. Vamos a asignarle select propiedades, asignar la cosa, no asignar,
al shell, pierce label, creo que quedaba libre era el 8, unos a esto, 2 y 3 a este, sí, creo que quedaba libre el 8. A este le vamos a poner el pierce 9, pierce 9, pierce 10, le voy a poner pierce distinto para tener distintas cuantías para estos. Vamos a definir otro pierce adicional, otro pierce, lo voy a llamar pierce 11. Ok, y se los voy a asignar a esta franja. Y te lo voy a asignar a esta franja. Asignar share el pierce 11. Me faltaban los pierces de los muros que van a otra dirección. Vamos a volver a calcularlo. ¿Sí? Vamos a... O sea, claro, en el video ustedes van a... Con este video ustedes van a tener una mejor apreciación de lo que estoy haciendo, porque no refresca rápidamente la ventana. Así que no, lo que hice fue que puse muros nada más, los piers solamente en una dirección y no puse los piers que van en la otra dirección. Entonces por cada vano asigné un tipo de piers. Entonces eso hace que tenga que recalcular todo. Porque yo puedo decir que en ese muro de 37.5 puedo tener una cuantía de acero, una distribución de acero diferente en cada franja. ¿Sí? Ahí ya lo terminó. Ahora vamos a diseñar. Vamos a diseñar a ver qué nos pasa ahora. Allí vemos cómo se mueve el amarillo este para cada pierce que está calculando. Después se irá moviendo para los otros niveles y después veremos cómo se ve. Fíjense que ya empieza a moverse para estos lados. Ahí se le está refrescando la ventana. ¿Ve? Ven una lineecita amarilla. Esa lineecita amarilla que está allí, ¿ve? Es la que está indicando por dónde se está moviendo. Ahí está calculando los pierces que acabo de incorporar. ¿Ve? Ya serían los últimos. Ok. Entonces, ok. Aquí estaría viendo yo, en la pantalla izquierda voy a ver el acero longitudinal del muro en vertical del pierce. Voy a poner en la ventana derecha la elevación, el pórtico 1, para ver el acero requerido. Eso lo vamos a ver aquí en el display, información del display, pero no por pierce sino por el spandlet. Es que son spandlet tan chiquiticos que no sale nada, porque este está asignado como un spandlet. Vamos a ver acá, no va a salir nada. Este no, este. Esto sería... No, siempre va a ser el pierce. No aplica, ¿ves? No tiene... Tendría que poner un expander mucho más grande para que podamos ver esto, ¿no? Tendríamos que probar con un expander mucho más grande para que podamos ver el acero longitudinal. De todas formas, vamos a ver aquí, debe haber algo. Display.
A ver los otros pórticos. Sí, pasa que es un expander demasiado pequeño. De 1 metro de ancho no tiene casi aporte, ¿no? Ok, bueno, no, eso después ustedes con calma pueden ir revisando. Tiene que ser una luz más grande. Claro, tengo 1 metro de luz, no es mucho lo que me va a ayudar, ¿no? Tendría que ser una franja mucho más larga de espacio de viga. Pero fíjense que esto que está aquí en vertical sería la cuantía de acero requerida en centímetros cuadrados. Si nosotros en las unidades nosotros definimos que en la parte de ribar, fíjense que puse ribar área longitudinal centímetros cuadrados por metro, yo puedo decir acá que este muro que tiene de ancho, vamos a ver si se lo puedo incluir aquí, bueno, no, esto tiene aquí 4 metros de ancho, necesita 37,60 centímetros cuadrados de acero de acero longitudinal, ¿sí? Esos 37, y tanto, fíjense, aquí está el análisis. Cuando hago clic sobre ello, puedo ver el caso de sigma en X, el más desfavorable, evidentemente. Fíjense que es el muro que va a lo largo del eje X. Y entonces aquí están las fuerzas axiales, los coeficientes de mayoración. Este es el B sub C de corte, el B sub N. Y entonces aquí están los datos, todos estos datos para leerlos de acuerdo a ese muro. Yo tengo 37,60 centímetros cuadrados de acero en ese muro, o más cercano. Y entonces esos 37,5 que están allí, vamos a dar una opción acá a esto para que el tamaño de esta letra, vamos a darle un poquito más grande. ¿Eh? 37,50 centímetros cuadrados de acero, que sería lo que estaría en esos 4 metros de muro, en esos 4 metros longitudinales de muro, de altura de 320. Entonces estos 37,5 yo puedo llegar a hacer lo siguiente. ¿Cómo haría? Bueno, vamos a hacer aquí la operación. Voy a suponer que el muro va a llevar 2 capas porque este tiene 37,5 de espesor. El espesor del muro es de 37,5. Eso quiere decir que estos 37,5 centímetros cuadrados de acero los voy a dividir entre 2 para decir que voy a poner 2 capas. Y eso da 18,75 centímetros cuadrados de acero, que tengo que distribuir en 1 metro de longitud. Recuerden, esta unidad que está acá son 37,5 centímetros cuadrados de acero por metro. Entonces 1 metro 18,75. Entonces fíjense que no le puedo poner cabilla de media, porque si divido 18,75 entre 1,27 me daría 14,7 cabillas, serían 15 cabillas más una, serían 16 cabillas. Y 100 centímetros dividido entre 16 me va a dar una separación, corrijo, 100 centímetros entre 16, una separación de 6,25 centímetros, una separación bastante pequeña. Entonces agarro estos mismos 18,75 y esto lo vamos a dividir entre la barra, el diámetro de la barra, vamos a poner acá. Vamos a suponer que voy a dividir entre cabillas de 5 octavos, 1,98. Me daría 9,45, serían 10 cabillas más una 11 cabillas. 11 cabillas. Así es phi de 5 octavos. Y sería 11, entonces tendríamos 100
entre 11, estaríamos 9 centímetros más o menos. Y eso sería una buena separación, más o menos. Bueno, todavía está pequeña. Pudiésemos tomar 3 cuartos, 18.75 dividido entre 2.85, darían 6,58 más o menos cabillas. Eso quiere decir son 7, más una son 8. Tendríamos 100 centímetros del metro donde voy a distribuir entre 8, 12.5. Ese sería el buen despiece. Estaríamos poniendo en este muro 8 phi, por ejemplo, de 3 cuartos cada, vamos a ver, 100 entre 11 entre 8, corrijo, 12.5 centímetros cada 12,5 centímetros. ¿Ven? Y de esa manera ya usted va a saber que de aquí a aquí tendrá que poner 8 cabillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doble capa. Entonces esto tendremos que poner aquí 2 capas. 2 capas de esta distribución. ¿Sí? Fíjense, el módulo de muros es bastante sencillo de utilizar. Claro, este ejercicio es mucho más complejo. Se ven muchas más cosas. Pero aquí simplemente después nos vamos a limitar a ver las cuantías de acero. Estas van a ir aumentando. Ese 37.5 es el mínimo seguro para ese espacio que está allí. Entonces, eso hay cuestiones que hay que chequear posteriormente, el acero mínimo que tenemos en el muro, porque estos aceros pueden ir aumentando a medida que bajemos, ¿no? Y entonces hay que ajustar que los empalmes de lo que vaya aquí por lo menos brinden una buena conexión para esto. Pues no vaya a ser que yo voy a empezar 2 capas aquí arriba y aquí abajo voy a poner una capa de, por ejemplo, 1 pulgada. No, si comienzo 2 capas serán 2 capas. En el caso del muro de 12 centímetros posiblemente podamos poner una sola capa, o usemos las 2 capas pero de un acero de alta resistencia, y los phi los vamos a graduar allí, ¿no? Para que poder hacer algunos equivalentes. Sí. Bueno, fíjense, ese acero que estamos allí, nosotros podemos acá ajustar en las preferencias cuál es el acero que estamos utilizando, ¿eh? Por eso es que yo llego y divido directamente entre el acero este que tengo, pero aquí yo pudiese llegar, bueno, aquí estoy en otro color, yo pudiese aquí ajustar el tipo de acero, aquí y acá. Entonces ya las cuantías disminuirían si tengo un acero de mayor resistencia, ¿sí? Eso son cuestiones ya que están aquí en las preferencias del diseño de muro por corte. ¿Alguna pregunta? Bueno, fíjense, esto simplemente es la recomendación es sentarse. Si quiere, hágalo con un solo muro, o un edificio de 4 ventanas nada más. Háganlo sin las ventanas, después incorporen las ventanas, los vacíos, etcétera, etcétera, para que vayan perfeccionando este detalle, ¿no? Para que ustedes puedan agarrando práctica, ¿no? De todas formas, con el video, entonces se van a ir ayudando ayudando paso a paso. Mire, es lo que vengo, por ejemplo, Hernán, si vamos a usar cabillas o barras normales, hay que poner 2 capas. Si vamos a usar un acero especial, que es las mallas que venden para edificios tipo túnel, tienen un acero especial para ellas. Entonces nosotros tenemos que modificar el acero, ver cuáles son las propiedades acá y calcular el acero en base a eso. Y bueno, muy buena la pregunta que me están haciendo acá. Mire, sí, este es el acero longitudinal. Este es el acero que va en una de las direcciones. El otro acero, ¿cómo vemos el otro acero? Bueno, el otro acero, nosotros como en todos lados nos podemos meter aquí en el display
en la información del display, y ahí estamos hablando del pierce longitudinal. ¿Ven? Aquí tenemos factores de capacidad. Ahora vienen los pierce por corte, el diseño por corte, los elementos de borde si los tiene. Entonces, fíjense, nosotros podemos ver ahora pierce sharp reinforce, y ahora tendremos el acero que va en la otra dirección. En este caso serían 9.375 centímetros cuadrados de acero, pero ahora ese 9.375 va es en la dirección del corte, centímetros cuadrados por metro. Taca, 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 taca. Longitudinal, podemos ver longitudinal vertical y podemos ver el transversal. Fíjense, aquí en este caso estamos viendo era S específicamente, pero estos datos van a aparecer en todos los puntos. Déjame mostrar acá un momento que borré sin querer. Vamos a poner aquí y me paso para otro momento. Vamos a poner aquí y me paso para otro momento. Acá. Aquí tiene dos valores, y es porque está poniendo, como puse un solo pierce, puse un pierce para este lado y para este otro lado, se me solapa la cosa, ¿no? De este vamos a ver cuánto pide. El detalle de este es el acero requerido. Vamos a verlo por acá. Espesor de 12 centímetros. Aquí estamos viendo los espesores. Este es el caso de carga, la combinación. Y este es el acero requerido. Este es el esfuerzo. PSU, aquí está. 3 centímetros cuadrados por metro. Por corte. Si veo el longitudinal, este es el corte de este pedazo nada más. Ahora si vamos a ver el informe de este borde, capaz y es el mismo número porque no, aquí pide 36, ¿ves? Lo que pasa es que lo ubica aquí en este mismo punto por lo largo, ¿no? Porque como puse el mismo pierce que este, centra el detalle en el centro, y ahí justamente queda el otro punto. Este pierce no puede dar esto. Vamos a ver longitudinal de este. Sí, puede ser que de pequeño. Corrijo, 12 centímetros cuadrados de acero requeriría en el muro del centro, longitudinalmente, ¿no? Fíjense, esto después uno va con detalle ir viendo cada punto por punto qué es lo que va dando, y uno diseña un muro común. Por ejemplo, en este caso yo tendría 3 cuantías de acero, que es lo que yo normalmente haría. Es un muro, una cuantía para los muros externos que van en la dirección Y, o sea los muros de la ventana. Voy a hacer una distribución en esa dirección. Haría otra distribución para los muros internos, y haría, o sea, los internos que van en la dirección Y, y haría uno de distribución interna del muro en X. En este tipo de proyectos hay que tratar de simplificar esto de las distribuciones y las cuantías de acero, ¿sí? Porque acarrea los problemas de que en algún momento vayan a poner una cuantía que no es. Mientras más simétrica sea la cuantía, mucho mejor, y así no tener problemas de que vayamos a poner una cuantía y un muro contra el otro colisione los aceros. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, de todas formas, esto va a estar grabado. Mañana ya les compartiré los videos pendientes para que ustedes puedan seguir paso a paso, y el lunes continuaremos.
los ductos eléctricos, hidráulicos y sanitarios, ¿cómo los colocamos? Bueno, fíjense, lo importante es cuando nosotros estamos, vamos a ver acá estos momentos, nosotros vemos la estructura y nosotros podemos ver los esfuerzos en la estructura. Aquí esfuerzos, ya va, ¿dónde está la ventana? No salió nada. Ok, tarda un poquito. Yo puedo ver los esfuerzos que generen determinado grupo de casos de carga, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ver esfuerzos máximos. Y poder ver, bueno, esto está, este caso de carga, vamos a agarrar uno, este nos podría servir, máximos, vamos a ver aquí, este caso de carga, vamos a ver, S1, 2, ok, vamos a agarrar este mismo de sísmico, ok. Cuando los esfuerzos empiezan a aparecer, porque nosotros hicimos un buen modelado de los elementos shell, en el caso de las puertas aquí podemos ver, y en el caso de las ventanas también debe notarse las zonas por donde va a haber mayor influencia de fuerzas, y entonces nosotros en los elementos donde pongamos agujeros vamos a poder ver el esfuerzo. 0, por ejemplo, 0,5 centímetros cuadrados de acero, puro S12, que sería por corte. Si yo le digo S22, S11 serían axiales, ¿no? Nosotros tenemos que revisar aquí es el 1,2. También vamos a poder ver los evaluación de los desplazamientos, de los esfuerzos que se producen a medida que ocurre un tipo de deformación lateral, ¿no? Pero entonces ya nosotros con estos niveles de esfuerzo ya nosotros podemos incorporar aceros en las diagonales para proteger ese agujero, porque del agujero lo importante es que los bordes tengan una cabilla allí, y esa cabilla nosotros tenemos que incorporársela, pero si no sabemos el esfuerzo que se está generando allí no vamos a saber cuánto es. Por lo general son valores pequeños para reforzar allí con una cabilla de media o una cantidad de cabilla de 3/8 por casualidad de un acero a 615 es más que suficiente. En el caso de las mallas a veces se ponen unos elementos allí para que proteja. Es lo mismo que cuando por ejemplo uno hace una tapa de un tanque subterráneo o una tapa que uno protege allí los bordes donde va a ir la puerta con una cuantía, ¿ves? Ese es un tipo de acero que está acá. Y si nosotros nos vamos para la puerta, también fíjense que en las partes laterales superiores de la puerta también va a llevar un refuerzo, y eso lo vemos a niveles de esfuerzo, ¿sí? También tenemos otras opciones del diseño en las que nos va a decir también por ejemplo los coeficientes de demanda versus capacidad. Entonces fíjense, estos muros están bastante bien diseñados, tiene una capacidad de 0.003, ¿sí? Coeficiente del Pierce, si yo me fuese a la elevación del B, también tenemos un buen diseño, pues pero todo esto parte porque yo no estoy adivinando el diseño del muro, pues yo vengo ya de una idea concebida de hallar el equilibrio, de buscar la rigidez, del análisis modal, etcétera, etcétera, y esto es lo que permite que de buenas a primeras ya el edificio sea bastante congruente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? De todas formas, como les comenté, mire, nosotros simplemente estamos en este caso, pasa que, mire, esto sería prácticamente un curso completo, explicar todo este tipo de conceptos y aplicaciones y hallar todas estas cuestiones de los muros. Les invito a, mire, hay un material que yo les compartí de unos manuales que trabajan en unos muros, ojo, muros cortantes, no son muros
de presiones, porque no le hemos incluido presión. Aquí, por ejemplo, hubiese podido poner viento en una dirección o algún empuje de tierra, etcétera, etcétera. Pero hay material y bibliografía de cómo aplicar esto. Lo bueno es que ya ustedes con estos videos ya ustedes pueden saber las aplicaciones y cómo entrar dentro del software para generar determinado evento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dejar la clase de hoy hasta acá. Entonces, hasta luego, que descansen, hasta mañana.